dudas. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo con esta charla. Y el objetivo de esta charla es, pues, platicarles sobre lo que hoy en día, pues, la mayoría de las personas y empresas que están buscando modernizar sus diferentes aplicaciones, bueno, están tomando hoy en consideración, ¿no? Sabemos que esto evoluciona muy rápido y día con día siempre hay nuevas tecnologías o las tecnologías que están evolucionan, hay cambios importantes y mucho de ello siempre va enfocado en varios ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en robustecer la seguridad, ¿no? Cada vez es mayor digamos, la necesidad que tienen las empresas de que sus despliegues de aplicaciones pues tengan la seguridad necesaria, ¿no? Pero también el performance es una parte importante. Y por otro lado, el tiempo de desarrollo. Las empresas hoy en día se enfrentan a necesidades específicas de poder salir más rápido al mercado, ¿no? Con diferentes productos y servicios, porque si no, simplemente se quedan atrás y, bueno, pues otras empresas pueden empezar a ganarles mercados si no tienen esta agilidad. Lamentablemente sabemos que siempre justo esa velocidad de despliegue, pues va en un balance con la parte de velocidad, con la parte de desarrollo, con la parte de verificación, ¿no? Anteriormente las empresas tardaban para lanzar un nuevo producto porque tenían que hacer todas estas evaluaciones. Hoy en día lo tienen que hacer prácticamente, como decimos, al vuelo, ¿no? Es decir, tienen que estar teniendo todo ese ciclo muy cerrado para poder tener esa agilidad, pero sin descuidar el desempeño y sin descuidar la seguridad de la que estamos hablando. Entonces, precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a, pues ya a dar paso al tema. Entonces, bueno, como yo les comentaba, el ambiente hoy, las empresas se enfrentan, como les dije hace un momento, pues a esta vorágine que hay hoy en el mercado, donde pues digamos, la empresa que sea más ágil, pues va a ser la que va a tener mayor participación en el mercado con los diferentes productos, ¿no? Y bueno, pues todo esto adoptando esas nuevas tecnologías y con la agilidad que les acabo de comentar. Aquí a manera de recomendación tengo 10 principios de diseño, ¿no? Que son esenciales precisamente para poder abordar estas necesidades y dar al negocio o cubrir, perdón, nuevamente valga la redundancia, esas necesidades de negocio de los diferentes clientes. Entonces, pues esa como a manera de resumen y que espero que les sean de utilidad, ¿no? Vamos a ver que en cada uno de estos principios, hoy en día Oracle cuenta con herramientas para atender esos 10 principios, ya sea herramientas de proceso, herramientas en la nube, o herramientas que van justamente con las tecnologías que están emergiendo el día de hoy y que se están utilizando para hacer el desarrollo de estas aplicaciones. Entonces, bueno, como les platicaba también, el desarrollo ha cambiado dramáticamente, ¿no? Justo precisamente por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Una parte de la economía, la seguridad, la escala que debe de ir acorde o poder escalar, ¿no? Acorde a las necesidades sin perder nada de esto, ¿no? El desempeño sigue también siendo una parte importante. Y pues, como comenta aquí la Héctor, línea, perdón, te sí. interrumpo. Tienes la cámara cerrada para que por favor la prendas y Sí, te puedan ver. disculpa, sí, perdón, Gracias. sí, no. Sí, que entré y ya, ahorita la abro de un segundito. Tienes razón, olvidé hacerlo. ¿Dónde está aquí la cámara? Ya, disculpen, sí. Gracias por acordarme, Andrea. Entonces, les comentaba que, pues sí, esas son fuerzas, como comenta aquí, que hoy están encauzando precisamente al mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es el portafolio que hay hoy en día? Bueno, pues hay nuevas metodologías para hacer desarrollo, ¿no? Nuevos frameworks de desarrollo, modelos económicos, y nuevamente la parte de seguridad y estándares que además hoy no solo es porque el negocio quiera cuidarse
de una forma general, sino que además hay estándares ya industriales, ¿no? Que les piden a las empresas que sigan esos estándares como cumplimientos y no pueden enfrentar pues diferentes situaciones al momento de no cumplir con estos estándares, ¿no? Y bueno, pues además todo esto rodeado de sistemas abiertos, ¿no? Los sistemas abiertos cada vez pues han tomado mucho mayor importancia con los clientes, muchos han decidido salirse, digamos, de la línea de estándares cerrados e irse hacia la parte de sistemas abiertos. Y sabemos que además pues hay un paraguas muy grande de todas estas tecnologías. Todo esto con una finalidad, pues reducir precisamente el tiempo, ¿no? Que se gasta en hacer ese desarrollo sin perder de vista, pues justamente todo esto que acabo de mencionar hace un momento. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos requerimientos? Ya, digamos, haciendo un pequeño zoom a cada una de estas cuestiones que acabo de comentar, ¿no? En cuanto a seguridad y cumplimiento, bueno, pues hay diferentes políticas que deben ir alineadas para reforzar esa seguridad y ese cumplimiento, y que en dado caso las empresas no se vean sujetas, incluso en algunos casos, a penalizaciones por no tener ese cumplimiento. Sabemos que la banca, por ejemplo, el día de hoy, el gobierno, ¿no? Tienen pues varias reglas muy específicas que deben de cumplir simplemente para poder operar. Si no las cumplen, las entidades reguladoras no los dejarían o en algún momento los abordarían pues con alguna penalización. Otra parte muy importante, la disponibilidad, ¿no? Es básico tener hoy en día sistemas que estén 7 por 24, 365 días del año. Y no solo eso, sino que sean suficientemente ágiles para poder escalar en cualquier momento. Y no solo sería crecimiento, hay veces que hay aplicaciones específicas que se sabe que ya se tienen algunos ciclos estacionarios. Y la gran ventaja en la nube, como les han mostrado mis compañeros en las sesiones anteriores, es que ustedes pueden, en cualquier momento, se puede hacer lo necesario para que el sistema tenga un crecimiento. Acuérdense que la nube se cobra por lo que se usa, entonces si yo estoy enfrentando algún tema donde requiero de forma estacional, por ejemplo, mayor poder de cómputo, o incluso a veces puede ser que no sean cuestiones estacionales, sino sean imprevistos que se tienen en cuanto a la operación de la empresa, y entonces necesito cubrir, por ejemplo, esos imprevistos. La nube permite esa escalabilidad donde yo puedo agregar recursos. Obviamente se va a cobrar de esos recursos que se están utilizando, pero una vez que yo resolví mi problema como empresa, puedo regresar al tamaño original, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de los dimensionamientos que se hacen hoy en día con respecto a lo que se hace tradicionalmente o se hacía tradicionalmente, por ejemplo, en on-premise, donde necesitamos hacer un dimensionamiento donde se cubrían esas necesidades y estar preparados para cualquier pico operativo, pero el resto del tiempo, donde no ocurrían esos picos, pues esa infraestructura seguramente iba a estar desperdiciada en cierta forma, ¿no? Entonces, la escalabilidad que me permita poder crecer sin tener que, como dice aquí, rearquitectar, ¿no? Y que solamente se cobre lo que utilizo sin tener que sobredimensionar. Y bueno, desempeño, agilidad, observabilidad, una parte muy importante, ¿no? Todos estos nuevos marcos de desarrollo también pues han agregado cierta complejidad a la administración, ¿no? El volumen de equipos, sistemas, por ejemplo, en el caso de microservicios que están atendiendo a los usuarios finales, a los clientes, bueno, pues ya no es como antes, que a lo mejor tenía un par de servidores, un par de bases de datos y era suficiente con una sola herramienta de monitoreo, o a veces incluso línea de comando, cualquier cosa para poder ver cómo se comporta. Hoy en día ya no podemos hacer eso. El volumen, digamos, que ofrecemos de servicios es tal que ya no sería posible estar haciendo un monitoreo manual, por decirlo de alguna forma, de todas esas aplicaciones. Entonces, el monitoreo también toma mucha relevancia y en las aplicaciones modernas, pues parte esencial, ¿no? Bueno, resiliencia para cualquier fallo que está relacionado con la parte de disponibilidad, y todo esto, pues también sin perder de vista, pues los costos, ¿no? Sabemos que muchas cosas se pueden hacer, todo cuesta, ¿no? Pero tratar de que sea lo más óptimo posible en costos, ¿no?
Y por otro lado, también la portabilidad. ¿Qué pasa hoy? Que hay una gran oferta de proveedores de servicios, ¿no? Y lo que quiere el cliente final es, pues en algún momento, si tiene alguna necesidad específica, ya sea moverse o en su defecto interoperar con otros vendors de nube, por ejemplo, ¿no? Hablando específicamente de la nube. Entonces, todos estos son los requerimientos que tenemos para las aplicaciones modernas hoy en día. Entonces, los clientes que están enfrentando, pues justamente a todo ese paraguas que hay hoy en día, ¿no? A veces, como comenta acá, la decisión es compleja por la gran variedad de opciones que hay en la nube. Pero bueno, lo importante es justo poder tener pautas para poder hacer esas selecciones y precisamente lo que voy a hablar a continuación es cómo, qué pautas se podrían seguir en algún momento para hacer esto mucho más sencillo, ¿no? Este paso, digamos, al desarrollo de aplicaciones modernas. Entonces, estos principios de diseño pues atienden varias de estas necesidades en particulares. Por ejemplo, hay algunos que son beneficios para los desarrolladores y otros que son beneficios para el negocio. Los desarrolladores pues obviamente necesitan poder usar todas estas herramientas de una forma sencilla, ¿no? Para poder rápidamente lanzar esas aplicaciones que el negocio por atrás está pidiendo. Entonces, hay algunas recomendaciones para poder hacer esa simplificación de toda esta oferta que hay hoy en día en el mercado. Bueno, pues, por ejemplo, a lo mejor quizás haya algún tipo de aplicaciones que ya no sean tan modernas, a lo mejor ya en un cierto periodo de obsolescencia y quizá ya no sea bueno, por ejemplo, integrarlas ya en nuestro ambiente de desarrollo. Por el otro lado, a lo mejor ya hay algunas herramientas que son muy jóvenes, que no se han probado lo suficiente en ambientes empresariales donde vamos a tener una demanda fuerte de usuarios y que quizás la aplicación per se nueva no ha sido probado de una manera suficiente para poder decidir si va a cubrir pues esa demanda de operación. Entonces tenemos que ir mediando, ¿no? No nos podemos quizás ir al último grito de la moda sin saber si eso va a funcionar, ni tampoco podemos estar en el lado contrario donde en poco tiempo va a ser ya obsoleta esa tecnología o esa herramienta. Entonces, bueno, aquí lo que buscamos es que los desarrolladores puedan desarrollar de una forma rápida, estando a la vanguardia, pero sin estar quizás en estos dos extremos, ¿no? Y que puedan ellos estar siempre con el objetivo de desarrollar y si en algún momento el mercado tiene alguna exigencia nueva, que rápidamente también puedan estar listos para seguir evolucionando ese código o esa herramienta nueva, ¿no? Para el negocio, pues lo que estos principios de diseño lo que atienden son precisamente optimizar el costo, incrementar la agilidad, como ya lo hemos comentado, asegurarse de la continuidad del negocio, ¿no? Al final del día, viéndolo desde la perspectiva de negocio, a lo mejor al negocio no le importa tanto qué herramientas se utilizaron, sino lo que le importa es que haya continuidad en su proceso de negocio. Y además, bueno, cumplir con los diferentes requerimientos, normalmente en la parte de seguridad o cosas por el estilo. Entonces, bueno, vamos a ver 10 principios de diseño, donde cada uno de estos principios de diseño cubre una necesidad en particular, ¿no? Por ejemplo, digo, cada uno lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero tomando de una vez aquí en esta agenda de los diferentes principios, ¿no? Por ejemplo, utilizar frameworks que sean ligeros es parte importante. Tiene mucho que ver con la velocidad de desarrollo, pero también tiene que ver con el desempeño ya una vez que la aplicación está funcionando en un equipo, ¿no? Los APIs, por ejemplo, sabemos que hoy hay una fuerte necesidad de que interoperen diferentes aplicaciones, e incluso muchas de ellas a lo mejor hoy en día todavía no se ha vislumbrado contra qué se va a conectar, pero que esa aplicación esté preparada para que en algún momento, si hay alguna aplicación satelital, pueda explotar esa información y se pueda comunicar
Entonces, esto nos permite un lenguaje común de comunicación entre las diferentes aplicaciones. El tema de contenedores, ¿no? El despliegue ágil muchas veces utiliza precisamente estas tecnologías de contenedores. Poder automatizar la creación, la prueba, una parte muy importante, y el desarrollo. Que esto quede en un ciclo muy definido y que además se pueda medir, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a decir qué tan ágiles estamos siendo. Que esos servicios puedan ser totalmente manejados con toda esa complejidad que tienen por debajo, pero que al usuario final y al desarrollador se les presente una forma que sea lo más simple posible para no perder esa agilidad que hemos estado hablando. Que además las aplicaciones en algún momento puedan ser independientes en cierta forma, que tengan manera de concretar y de tener un objetivo específico de algún servicio. Antes, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos esa gran aplicación monolítica que dentro tenía muchas funcionalidades. Hoy lo estamos haciendo a la inversa. Estamos partiendo a lo mejor en pequeñas aplicaciones o microservicios muy específicos, juntándolos todos para dar un servicio. Pero eso nos permite precisamente poder rápidamente evolucionar, cambiar solamente las piezas necesarias para crecer esa aplicación, mientras que en una aplicación monolítica era entrar al core y en algún momento era rediseñar prácticamente pues parte de ese core. Entonces, también aquí hay otro principio de diseño en eso, ¿no? Utilizar bases de datos convergentes. Hoy sabemos que ya las bases de datos relacionales no son suficientes para la cantidad de datos que se quieren manejar y explotar, ¿no? Hay hoy en día muchas tecnologías nuevas, ¿no? Que se requieren para poder, de todo ese conglomerado que hay de información, pues poder utilizarla, explotarla en tiempo y forma, ¿no? Al tener una mayor cantidad de información, se hace complejo tomar decisiones sobre esa información, y no porque la información no contenga esa parte valiosa, sino es tanta que saber cómo poder explotarla se vuelve complejo. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Y debemos tener un ecosistema que me permita manejar, pues sí, las bases de datos relacionales tradicionales, pero también hoy el tema de Big Data, el tema de inteligencia artificial para poder explotar precisamente esas bases de datos. Y como comentaba al inicio, pues la cuestión de monitoreo, ¿no? Se vuelve también esencial poder monitorearlo, eliminar puntos únicos de falla en todo este proceso, ¿no? De nada me sirve tener todo esto de acá si en algún momento no lo voy a poder tener 7x24, ¿no? Si tengo un punto único de falla donde dependo de ese punto, de SSK, y no puedo restablecerlo, entonces pues ya le pegó a todo el demás esfuerzo que hicimos. Y la seguridad, ¿no? No hay que dejar fuera el tema de seguridad. Entonces, vamos a hacer un clic a cada una de estas para ver qué es lo que Oracle está ofreciendo en cada uno de estos principios de diseño. Entonces, por ejemplo, bueno, hoy una ventaja es que Oracle en la parte de desarrollo se puede volver agnóstico, o es agnóstico, digamos, ya sobre las herramientas que nosotros estamos utilizando. Hoy en día hay varias herramientas que son de dominio público y que definitivamente las podemos utilizar sin problema en la nube de Oracle, en esta parte de desarrollo de aplicaciones modernas, ¿no? Una recomendación acá es utilizar esos frameworks de open source que sean, precisamente creo que esta es la palabra clave, que sean ligeros, ¿no? En el caso de microservicios, es importante porque cuando yo hago un despliegue de un microservicio, lo que voy a hacer es que voy a estar instanciando múltiples veces, digamos, la aplicación que atiende ese servicio. Si yo pongo una máquina virtual, por ejemplo, muy pesada en cada uno de estos microservicios, imagínense ya el desempeño total de la máquina subyacente que se está atendiendo, que a lo mejor no es una, pueden ser varias máquinas, pero al final del día estaría cargando quizás con peso excesivo de cómputo a esa máquina. Entonces, ¿qué me conviene? Si yo voy a tener microservicios y voy a instanciar varios de esos servicios sobre un equipo físico, al final del día, acuérdense, todo va a residir en un equipo físico, pues conviene que sean lo más ligero posible para poder explotar de mejor forma ese hardware subyacente. Entonces, bueno, aquí la buena noticia es que
nosotros soportamos varios de estas tecnologías que se encuentran hoy en el dominio público. Y bueno, y obviamente pues la parte de Java, ¿no? Java, como ustedes sabrán, viene de Sun Microsystems. Oracle, al momento de hacer la adquisición de Sun Microsystems, bueno, pues tenemos una fortaleza, digamos, en la parte de Java en diferentes productos que nosotros tenemos, y también es parte esencial, digamos, de la suite que nosotros ofrecemos en la nube, ¿no? Entonces, hay varios de estos frameworks que hoy se pueden utilizar para el desarrollo y que es posible hacerlo a través de la nube de Oracle. Eso es para el principio número 1, ¿no? Entonces, utilizar frameworks que sean ligeros. Creo que esa es la parte importante. Y otra parte importante también esto, ¿no? Lenguajes de programación que tengan la suficiente madurez para saber que son lenguajes que hoy en día ya pueden atender aplicaciones industriales o aplicaciones de negocio que tienen alta demanda. Entonces, es importante, primer punto, tener eso en cuenta, ¿no? No casándose con un sabor, pero sí al menos al momento de tomar la decisión, hacerlo con este objetivo en la mira. La otra parte importante, lo comentaba yo, al tener esta gran variedad de aplicaciones hoy, con esa necesidad de interconectarse, entonces nace precisamente el tratar de hacer esa estandarización. Y los APIs nos permiten precisamente hacer esa estandarización independientemente del lenguaje de cómputo que se utilice. El API me define la forma en la que van a platicar esas aplicaciones. ¿Qué lenguaje esté arriba? Pues pasa a ser agnóstico en el sentido de que al lenguaje en sí, porque lo único que tengo que establecer es ese canal o ese modelo de comunicación para que una aplicación que a lo mejor fue hecha en Python pueda platicar con una capa que a lo mejor fue hecha en Java, en Node.js, etcétera, ¿no? Entonces, el API me da esa ventaja. Hoy sabemos que hay muchas aplicaciones legacy que quizás no estaban diseñadas para trabajar o intercomunicarse con otras aplicaciones, y precisamente es algo que hoy le ha costado a las empresas poder moverse de forma rápida. Sin embargo, si nosotros ya con esto en mente hacemos ese canal de comunicación común, pues nuestras aplicaciones van a ser mucho más ágiles poder hacer esa interconectividad o interoperabilidad. En el caso, hay varias herramientas, ¿no? Para la definición de la parte de APIs. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con Swagger, que es una especificación abierta para los APIs, donde yo hago todo el modelado, ¿no? De la interfaz que va a tener a esa API, y esto, bueno, ya se instrumentará por la parte de atrás, pero es una herramienta para poder hacer fácilmente lograr esa especificación y hacer la comunicación entre los diferentes APIs. Nosotros en particular en Oracle tenemos un producto que es el OSI API Gateway, que es esa capa que precisamente me permite que toda concentrar, digamos, toda esa parte de comunicaciones, y por atrás del API Gateway hacer ya la comunicación con las aplicaciones finales. Entonces, el OSI API Gateway me permite, por ejemplo, sobre una capa, agregar cuestiones como seguridad, tenerlo concentrado, tener políticas ya específicas que puedan fortalecer, bueno, ya lo mencioné, esa parte de seguridad, de autenticación, que cumpla ciertos SLAs, ¿no? Si en algún momento, por ejemplo, tengo necesidad de regular la carga que está entrando hacia el servicio final, bueno, todo eso lo puedo hacer con el OSI API Gateway. En la parte de monitoreo de cómo se están comportando esas comunicaciones a través del API, ¿no? Entonces, son herramientas que hoy Oracle tiene y que pueden ser utilizadas para este desarrollo. Otra parte es, por ejemplo, pues todo lo relacionado ya con el tema de contenedores. Hoy en día, si no me recuerdo, ya les platicaron, o si no, les platicarán en el transcurso del día sobre la solución que nosotros tenemos para el tema de contenedores.
Si ustedes están familiarizados, sabrán que el tema de Kubernetes hoy en día está en boga, pero también tiene una complejidad importante de manera inherente. Aquí la gran ventaja es que Oracle tiene una solución que denominamos OKI, ¿no? Que es el Oracle Engine for Kubernetes, que ya viene embebido dentro de nuestra solución de nube, y es muy fácil hacer la implementación de Kubernetes en la nube. Es directamente en el portal, es solamente seleccionar cuál es cuántos nodos van a querer, que van a ser los nodos master. Si están familiarizados con la terminología de Kubernetes, Kubernetes tiene 3 componentes principales, ¿no? Perdón, los nodos workers, que es donde se van a desplegar los contenedores, ¿no? Y donde se va a ejecutar realmente el servicio. Otro componente es el máster, que es el que orquesta, digamos, todo el despliegue sobre estos nodos de ejecución. Y otra parte importante, pues, es el registry. El registry es el componente que me permite precisamente guardar mis imágenes que van a ser desplegadas en ese ambiente de Kubernetes. Entonces, todos estos componentes, nosotros los tenemos listos para trabajar. Si yo entro a la consola de OSI, van a ver, y si no se los han usado seguramente más tarde, lo harán. El despliegue es ir a la consola, decirle que se tiene un clúster. Incluso el wizard que me ayuda a hacer el despliegue tiene 2 opciones. Tiene una parte custom, donde a lo mejor yo puedo jugar más con algunos parámetros. Claro que necesito conocer más cómo trabaja a un nivel más fino el despliegue de Kubernetes, o simplemente le puedo decir que él haga todo el despliegue por mí. Entonces, él va a crear las redes virtuales, las subredes, las listas de seguridad necesarias y las comunicaciones entre los diferentes componentes, las redes además adecuadas. Todo esto se hace de forma automática, y la verdad es que los que hayan tenido experiencia con Kubernetes se dan cuenta que todo ese proceso es complejo. Una vez que Kubernetes está desplegado, la verdad es que es una gran herramienta para poder hacer ya los despliegues de las máquinas virtuales muy ágiles, pero eso es hasta una vez que está desplegado. Todo lo que hay en medio es complejo. Entonces acá Oracle ayuda con esta solución a que ese despliegue sea muy, muy ágil, y bueno, pues ya el resto ya viene solo, ¿no? Es ya ahora sí explotar la herramienta como tal. Entonces, ese es también en esa parte tenemos forma de hacerlo, tenemos la compatibilidad con Kubernetes, con Docker, ¿no? Si yo voy a hacer, si estoy haciendo, containerizando, perdón, mi aplicación a través de Docker, bueno, pues puedo subir esos contenedores al registro y explotarlos a través de nuestro Kubernetes. Por cierto, aquí una gran ventaja en la solución de Oracle es que Oracle no cobra el software de Kubernetes como tal. Lo que nosotros, digamos, cobramos acá es la infraestructura que se va a estar utilizando. Por ejemplo, si yo despliego 2 nodos que van a ser los nodos de ejecución, pues yo decido cuántos cores y qué almacenamiento le voy a poner, y Oracle solamente cobra por las máquinas virtuales per se, pero todo lo que está arriba no se cobra, pero es un gran plus para la gente que va a hacer ese despliegue, porque pues esto ayuda a hacer esa automatización. Bueno, el despliegue automático dentro de, aquí ya saliéndome un poco del tema de Kubernetes, en sí la nube de Oracle tiene diferentes mecanismos para poder hacer un despliegue ágil, ¿no? Dentro de la nube de Oracle. Entonces, tenemos diferentes servicios. Tenemos, por ejemplo, igual hablando del registry, el registro de artefactos, ¿no? Que me permite rápidamente poder poner, subir, bajar, etcétera, conforme yo vaya necesitando al momento de armar mi arquitectura. También tenemos herramientas que apoyan el ciclo de DevOps, que ya están embebidas en nuestras soluciones de nube, y algunos otros servicios, como por ejemplo, tenemos también algo que nosotros le denominamos Resource Manager Service, que en realidad el Resource Manager Service utiliza a Terraform como base para poder hacer el despliegue de elementos en la nube. Aquí la gran ventaja, a diferencia de otros vendors, es que al estar basados en Terraform, que hoy en día es una herramienta
ampliamente utilizada para hacer los despliegues. Pues si ya ustedes han tenido experiencia con Terraform, ya tienen scripts de Terraform para hacer despliegues igual con algún otro fabricante, pueden utilizar o reutilizar esos componentes. Tenemos dos formas de utilizar Terraform en la nube. Uno es utilizar este Resource Manager donde directamente en la consola yo puedo subir a la consola mi script y después darle, por ejemplo, un apply o revisar el plan de ejecución de lo que va a ser ese script, y lo puedo hacer directamente sobre la nube sin necesidad de tener una máquina que tenga el servicio de Terraform y ahí poner los scripts. Esa es una forma. La otra puede ser la típica, donde yo ya tengo mi máquina de Terraform que a lo mejor no solamente va a instanciar equipos en Oracle, sino también en otros, en otras nubes, ¿no? A lo mejor yo quiero que ese sea mi repositorio. Ah, bueno, también lo puedo hacer así. Ahí existe el plugin de Terraform para OSI, donde simplemente es agregárselo a su instancia que tengan hoy de Terraform para que pueda interpretar los scripts y pueda hacer los despliegues de forma automática en la nube de Oracle. Hoy, como comentaba hace un momento, esa agilidad que requiere el negocio muchas veces reside precisamente en estas tecnologías. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo la facilidad, como ya vieron en las pláticas anteriores, de entrar a la nube y dentro de la nube, en la consola, bueno, puedo crear mi máquina virtual, mi storage, etcétera. Pero ¿qué sucede si hoy ya tengo necesidad, por ejemplo, de hacer un aprovisionamiento de 50 máquinas, ¿no? O 20 bases de datos. Bueno, pues puedo hacer estos scripts que me ayuden precisamente a hacer más ágil ese despliegue, ¿no? Entonces sí es importante poder tener herramientas como estas, y nuevamente pues esto lo tenemos también en la nube de Oracle. El siguiente punto es utilizar tecnologías, ¿no?, que me permitan bajar también esa complejidad dentro de las mismas aplicaciones o intercomunicación entre las aplicaciones, y así como también el manejo, ¿no?, en general. Entonces, nuevamente aquí, de las soluciones que Oracle ofrece para atender a este principio, bueno, tenemos varias herramientas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Oracle Apex. Apex, una gran herramienta que me permite hacer un desarrollo muy rápido, muy ágil sobre la base de datos de Oracle, ¿no? Normalmente sabemos que, pues sí, tenemos la base de datos de Oracle, tenemos los lenguajes tradicionales que me permiten hacer desarrollos que a lo mejor van a poder acceder a la base de datos a través de un JDBC, etcétera, pero bueno, esa sería la parte tradicional. Pero ¿qué sucede si yo necesito hacer algo muy rápido, que a lo mejor no es necesario meter toda esa complejidad porque va a ser para atender algo muy específico? Bueno, Oracle Apex me permite poder hacer esos desarrollos de una forma muy rápida y además sin necesidad de tener un conocimiento tan profundo en la parte de conectividades, de base de datos, etcétera. Es una parte muy, muy amigable, de bajo código, ¿no? Como lo mencionamos, ¿no? Se requieren realmente pocas líneas para tener ya una aplicación funcionando. Por otro lado, también la parte de Oracle Cloud Functions. Los functions es lo que hoy en el mundo de nube se conoce como serverless. Los functions me permite que yo pueda hacer ya aplicaciones nativas en la nube, ¿no? Donde sin necesidad de asignar una máquina virtual, etcétera, yo puedo ya hacer programas específicos, ¿no? Tenemos compatibilidad con diferentes lenguajes y que éstas se disparan al vuelo para atender una necesidad específica. Entonces, esa es, digamos, nuestra solución. De hecho, si están familiarizados functions como tal, hoy hay estándares para la parte de functions, y nosotros en el despliegue de la nube de Oracle cubrimos con varios de estos estándares, ¿no? Entonces, functions es otra de nuestras soluciones, ¿no? Los que estén familiarizados con OpenStack sabrán que todo este tipo de cuestiones son requeridas para poder agilizar ese despliegue, y hay pues varios estándares. Ya lo comenté también hace un momento, la parte de OKE, ¿no?, que también
nuevamente, y recalcando lo que les comenté, pues me permite agilizar el despliegue. La verdad es que ustedes cuando entran a la consola, en cuestión de minutos, pueden tener un clúster completo desplegado. Simplemente de darle clic, por ejemplo, un despliegue de un clúster de 3 nodos puede tomar 10, 15 minutos. Cuando, por ejemplo, si ustedes hacen un despliegue de Kubernetes en on-prem desde cero, puede tomarles hasta una semana. Eh, Simplemente hacer todo el tuning de redes, ponerse de acuerdo con la gente de redes, de seguridad que se va a abrir, hacer el montaje de las máquinas, de verdad que es complejo, ¿no? Hacerlo. Entonces acá lo podemos hacer de una forma muy ágil. Y bueno, algunos otros servicios, la base de datos autónoma, como ustedes sabrán, y no sé si ya en alguna de las pláticas lo comentaron, o quizás un poco más tarde, pero una de las joyas de la corona de Oracle es esta base de datos autónomos, donde muchas de las labores que se hacía o que hacía tradicionalmente un DBA, un administrador, hoy se simplifican gracias a la parte de esta autonomía, por llamarlo de una manera, de la base de datos, dándole a la gente de, digamos, los administradores de base de datos, poderse dedicar realmente a otras cosas que no sean rutinarias, ¿no? Cosas quizás que ya requieren, pues sí, de la participación humana, ¿no? Decisiones un poco más complejas. Y la parte rutinaria se la dejamos a la base, perdón, la parte autónoma de base de datos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso en particular. El autoscaling. ¿Qué sucede hoy en día si yo tengo una base de datos convencional y yo veo que en algún momento tengo algún ciclo operativo? Bueno, pues tengo y quiero poner más capacidad para atender ese ciclo operativo, aunque se puede automatizar algunas cosas vía scripts, pues normalmente necesita la intervención humana para decir en qué momento voy a subir la capacidad de la base, en qué momento lo voy a bajar, etcétera. Acá la parte de Autonomous Database lo que me permite es poder de una forma autónoma decidir en qué momento voy a crecer o bajar para que siempre la cantidad de recursos que yo tengo asignados a la base de datos sea óptima. ¿Cómo se logra eso? Pues normalmente lo que tiene la base de datos autónoma son modelos de Machine Learning embebidos en la base de datos, ya con modelos específicos que les permite precisamente tomar esas decisiones. Y así como les acabo de comentar ahorita en la parte de autoscaling, también hay otras características particulares, por ejemplo, la cuestión de seguridad, ¿no? La seguridad, igual, normalmente siempre requieren la intervención humana para ver, pues analizar si dentro de las conexiones, los usuarios, los passwords, se tiene la rigidez necesaria en cuanto a seguridad. Bueno, pues aquí también, nuevamente con modelos de Machine Learning, hay modelos que me ayudan a poder estar verificando en tiempo real la base de datos, sus características de seguridad y estar haciendo autoajustes sobre esa parte de seguridad, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Pues simplificarle la tarea al administrador para que se dedique a cosas pues más relevantes, digamos, y toda esa tarea pues de descargarla y además hacerla más ágil también, ¿no? La parte de cloud storage, hoy, por ejemplo, para el tema de Big Data, siempre hay la necesidad con el tema de Big Data, poder tener repositorios ágiles para poder guardar toda esa información, ¿no? Y nosotros tenemos Cloud Storage con diferentes finalidades. Una de ellas es precisamente esto, poder tener ese storage para generar nuestros data lakes, poder tener esa información ahí de forma muy ágil, pero también, por ejemplo, dentro de esos ciclos, quizás a veces requerimos no solamente la solución para poder tener esa información rápida y disponible como son los data lakes, también hay algunas cuestiones, por ejemplo, de cumplimiento. ¿Qué sucede si yo tengo una necesidad específica de que esa información por un cumplimiento en particular requiere estar 5 o 10 años? Bueno, pues yo en ese storage de la nube también puedo perfilarlo y tener tiers específicos de almacenamiento en los cuales yo puedo decidir, dependiendo, por ejemplo, con base en el tiempo o en tiempo de acceso o tiempo de vida, tomar la decisión si llevármelo a un storage
¿no? De que puede ser de tipo archive, obviamente es un storage con mejor precio para poder almacenar grandes cantidades de información durante periodos muy largos. Entonces tenemos diferentes soluciones también en la parte de Oracle. O, por ejemplo, soluciones como streaming. Sabemos que hoy hay necesidades muy específicas de las aplicaciones de poder hacer cosas a tiempo real, ¿no? Que las aplicaciones tomen decisiones con base a sucesos específicos. Bueno, pues tenemos herramientas también de Oracle como parte de la solución o del portafolio que me permite precisamente poder hacer o utilizar ese tipo de tecnologías como streaming, ¿no? Y que son compatibles con herramientas hoy de open source como por ejemplo Apache Kafka, ¿no? Para poder hacer todo el procesamiento de ese streaming. Entonces, también con todas estas herramientas nosotros pues lo que hacemos es atender este quinto principio, ¿no? Del desarrollo de aplicaciones ágiles. Otra parte importante, el principio número 6. Puede ser que nosotros, o una recomendación es hacer que este tier de aplicación sea de tipo stateless, es decir, que tenga la menor cantidad de dependencias hacia otros lados, hacerlo lo más autosuficiente posible, ¿no? Y hay diferentes tecnologías de nosotros que nos permiten poder hacer ese tipo de desarrollos con aplicaciones de tipo stateless, ¿no? Por acá también la base de datos autónoma me puede servir para hacer ese tipo de diseño, al igual que la parte de Object Storage. Y lo que comentaba al principio, hoy ya la base de datos relacional típica no es suficiente para todo el tipo de datos que las empresas quieren trabajar. Hoy una gran ventaja que nosotros tenemos es que dentro de la base de datos de Oracle se han embebido también la posibilidad de poder explotar diferentes tipos de datos dentro de esta base, ¿no? Por ejemplo, hoy trabajar con bases de datos JSON, con bases de datos no SQL es una necesidad particular y nosotros tenemos soluciones en Oracle para poder atender ese tipo de necesidades. Y bueno, el principio número 8. El principio número 8 es, recuerdan, comentaba el monitoreo. Dada la complejidad que hoy tenemos subyacente en los despliegues de las aplicaciones, pues la necesidad de monitoreo es imperante, ¿no? Requerimos poder en cualquiera de estos puntos, ¿no? Que interconectan todas las aplicaciones, microservicios, etcétera, tener esa visibilidad de lo que está sucediendo en cada una de las capas. Primero, para poder solventar si nosotros, gracias a estas estadísticas, estamos viendo que hay un problema potencial, poder atacarlo rápidamente, o en el caso de que ya haya sucedido, también tener las herramientas para rápidamente poder detectar cuál es el punto donde está fallando. Entonces, al igual aquí tenemos muchas herramientas dentro de Oracle para poder atender esas necesidades. Por ejemplo, de forma inherente en OSI, prácticamente todos los servicios de OSI generan un log de actividad. Ese log en algunos casos está activo por defecto, en otros casos está desactivado, simplemente es entrar y seleccionar qué es lo que se quiere desplegar. Recordemos que siempre en la parte de login hay un balance, ¿no? Si nosotros somos muy escuetos con lo que estamos guardando, puede ser que perdamos de vista información importante de lo que está sucediendo con los diferentes servicios. Pero también el otro extremo no es tan bueno. Si yo levanto todos los logs posibles que me está dando una herramienta y guardo todo eso, voy a tener dos cuestiones. Una cantidad donde voy a requerir bastante espacio para guardar toda esa información que se puede recabar. Y obviamente explotarla va a ser más complejo, va a ser tanta información que a lo mejor la información importante se pierde dentro de esa gran cantidad
de logs que se han guardado, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la otra también tiene que ver con desempeño. A mayor número de logs, acuérdense que lo que está abajo tomando esas estadísticas, pues se está gastando tiempo de cómputo en tener. Entonces, debemos de encontrar un balance, pero la parte importante es que ahí está la herramienta, es decir, existe para que se pueda hacer el login de esos servicios. Claro que por atrás hay que hacer un buen análisis para ver qué es lo que queremos estar guardando, ¿no? En nuestros registros. Tenemos también herramientas para explotar precisamente lo que se guarda acá. Como yo comentaba, hay veces que esta información puede ser bastante y a lo mejor la información que estamos guardando puede ser que sí sea información real que sirva para lo que nosotros queremos, pero el volumen aún así sea muy grande. Bueno, necesitamos herramientas para poder explotar lo que hay ahí, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna tendencia de algún estadístico, si de repente hay algún comportamiento que queremos hacer una correlación, ese tipo de cosas, pues el hecho de que guardemos la información, eso no se da de forma automática. Necesitamos explotar esa información y eso lo logramos precisamente con herramientas como Log Analytics, ¿no? Que me permite hacer esas correlaciones, ver si hay tendencias, ¿no? Aquí viene explorar, analizar, etcétera. Entonces es muy importante, perdón, denme un segundito. Es muy importante tener digamos, esas herramientas que me permitan precisamente hacer ese análisis de logs, ¿no? Un segundo, por favor. Ok, listo. Y bueno, además de eso, no solamente la parte de login. Login lo que va a hacer es, de cada uno de los eventos me va a guardar un registro, pero también puedo tener, por ejemplo, tableros, ¿no? De monitoreo, o si me permite poder tener ya yo dentro de la consola, si yo tengo una máquina virtual, pues yo puedo hacer ya un monitoreo básico directamente en la consola, ¿no? Donde yo puedo ver, por ejemplo, no sé, porcentajes de CPU, porcentajes de memoria, utilización de disco, etcétera, ¿no? Cosas que ya vienen como parte del servicio. Entonces también tenemos esa cuestión de monitoreo. También tenemos un servicio para el monitoreo de lo que son las aplicaciones per se, porque aunque yo ya aquí estoy monitoreando todo lo que es relativo a la infraestructura, bueno, a veces no solo es la infraestructura, puede ser que a lo mejor mi máquina me está dando o me está mostrando dentro de este monitoreo, pues un porcentaje adecuado de CPU, vamos a poner, no sé, 30%, la memoria está en buen estado y sin embargo algo está pasando con la aplicación que no está funcionando como debiese de ser, a pesar de que la infraestructura se ve o da la apariencia de estar funcionando o tener parámetros correctos. Bueno, también tengo herramientas para ir dentro de las diferentes aplicaciones y poder revisar, tener alarmas, ¿no? De cómo se están comportando las aplicaciones a través de APM. Y si hoy, dentro de mis desarrollos, estoy utilizando como lenguaje Java, bueno, también tenemos un servicio para hacer precisamente toda la gestión y administración, visualización de lo que serían mis máquinas virtuales de Java y ver cómo se están comportando. Nuevamente, todas estas son herramientas de Oracle que me permiten trabajar con este principio número 8. Como se dan cuenta, prácticamente en cada una de estas recomendaciones hay algo que nosotros dentro de Oracle podemos hacer para ayudarles. El siguiente principio número 9, también importantísimo, ¿no? Yo lo comenté al inicio. De nada me sirve tener el desarrollo más rápido, lo más eficiente, tener monitoreado toda mi infraestructura, desplegada de una forma óptima, y a lo mejor con el desempeño adecuado, si tengo puntos únicos de falla, ¿no? Ok, me está atendiendo muy bien, la página está muy rápida, estoy entrando a mi servicio, pum, se cae. Bueno, pues ya eso ya no va a ser lo que el negocio requiere, ¿no? El negocio necesita que eso esté 7x24, 365 días del año. Entonces, la parte de la disponibilidad también es un punto muy, muy importante que se debe de cubrir. Y nuevamente, dentro de la nube de Oracle, bueno, pues tenemos diferentes herramientas que me permiten poder eliminar esos puntos únicos de falla, ¿no? Por ejemplo,
cuestiones como replicación, cuestiones como disaster recovery, todo ese tipo de cuestiones, mecanismos con failover, HA, tenemos manera de los diferentes servicios de la nube poderlos desplegar de tal forma que sean resilientes y que puedan estar pues prácticamente 7 por 24, 365 días del año. Hay algo muy importante que comentar y eso ha sucedido con las diferentes tecnologías conforme han ido naciendo y a veces hay mitos, ¿no? Que hasta que uno está con la tecnología se da cuenta que, bueno, pues precisamente algunas son creencias y vale la pena aclararlas, ¿no? Por ejemplo, cuando nació la parte de virtualización, antes de que existiera todo el tema de nube, se pensaba, era un mito, ¿no? Que de forma automática el hecho de que tú te fueses a un ambiente virtualizado, automáticamente tenías alta disponibilidad. Y eso no es cierto. O sea, un ambiente virtualizado, al igual que un ambiente en on-prem, necesita una arquitectura en particular para poder tener un esquema de alta disponibilidad. Entonces, los fabricantes de las diferentes tecnologías de hipervisores que existen hoy, tanto de dominio público como comerciales, bueno, tuvieron que rodear de herramientas, ¿no? A los ambientes virtualizados para que pudiesen tener alta disponibilidad. Entonces, no venía de una forma implícita, se tenía que hacer de una forma explícita. Lo mismo pasa en la nube. Hoy ese es uno de los mitos y sin importar la marca de nube, uno de los mitos es que de forma automática el estar en la nube te da alta disponibilidad. Y no, hay servicios que de forma inherente sí tienen algún mecanismo de failover, ¿no? Claro, porque al final como fabricantes nosotros tenemos que garantizar ciertos SLAs. En el caso de Oracle, los SLAs están públicos, ustedes pueden visitarlos y si en Google buscan SLAs de Oracle OSI, van a encontrar ahí la tabla de cómo están nuestros SLAs. Pero hay ocasiones en las que el SLA que viene por defecto pudiese ser, digamos, no ser suficiente a lo mejor para una necesidad específica. Yo necesito subir esa disponibilidad. Bueno, entonces explícitamente tengo que hacer lo necesario para poder tener esa disponibilidad. Por ejemplo, en el caso de Oracle, nosotros, creo que ya se los platicaron hace un momento, tenemos lo que son los availability domains y los fault domains. De forma automática, yo no voy a poder aprovechar esos fault domains o esos availability domains si yo explícitamente no hago una arquitectura que los use, ¿no? Si yo, les voy a poner un caso, estoy utilizando WebLogic. Si yo el WebLogic hago un despliegue de WebLogic en una sola máquina virtual, pues esa máquina virtual al final del día vive en una máquina física. Si esa máquina física tiene un fallo, aunque Oracle tiene esa parte del SLA y va a hacer lo necesario para cumplir ese SLA, pero al momento, al menos en lo que esa máquina falló, pues vamos a tener una caída del servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para poder ser tolerantes también a esa falla que es natural en cualquier equipo físico que existe? Bueno, pues la podemos hacer más resiliente si yo distribuyo, ¿no? Mis cargas, por ejemplo, en otros availability domains o en otros fault domains. Nada más haciendo un breviario, el availability domain es otro centro de datos, ¿no? Donde ese centro de datos está interconectado de tal forma que no tienen dependencia electrónica. Eso me permite que si uno de esos availability domains se caen, el otro sea totalmente independiente. Entonces, y están interconectados en alta velocidad de tal suerte o de tal manera que se ven como si fueran una sola red de área local. Por ejemplo, yo puedo tener subredes que son cross availability domains y las máquinas se ven como si estuvieran aparentemente físicamente en el mismo lugar, ¿no? Siendo que realmente están en centros de datos separados. Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo de WebLogic, si yo quiero hacer que esto sea resiliente a una caída física de un equipo, bueno, ¿qué hago? Puedo hacer el despliegue de dos máquinas
virtuales en diferentes availability domains, ¿no? De tal manera que si una availability domain se cae, bueno, yo sigo teniendo este servicio en el otro availability domain. Y eso lo puedo complementar también con los fault domains. Los fault domains es un concepto similar, pero dentro del centro de datos. Por ejemplo, sabemos que yo puedo tener varias máquinas virtuales, nuevamente regresando al tema de WebLogic, pero si yo no le indico cómo hacer el despliegue de esas máquinas, puede caer la posibilidad de que esa máquina se despliegue en el mismo servidor físico. ¿Cómo me aseguro de que si yo voy a poner más de una instancia en una availability domain, queden separados en máquinas físicas diferentes? Bueno, pues con los fault domains. Entonces, imagínense, si yo caso todo esto, si tengo un despliegue, por ejemplo, de 4 WebLogics, uno en cada fault domain y además en availability domain separados, ¿no? Por ejemplo, availability domain 1, fault domain 1, una instancia. Fault domain 2 del mismo availability domain, otra instancia. Y lo mismo para el otro availability domain. Entonces ahí, si falla una máquina dentro de una availability domain, no hay problema, el servicio sigue. Si se cae toda una availability domain, no hay problema, el servicio sigue, ¿no? Entonces, eso es el tipo de despliegues que yo puedo hacer. Y aunado a eso, pues las herramientas que estamos comentando, que estoy mostrándoles acá, ¿no? Si yo quiero no solamente tener la parte de availability domain, hay necesidades de negocio donde a lo mejor yo quiero o requiero un DRP por una cuestión de cumplimiento. Bueno, también tenemos herramientas para poder hacer esos despliegues de disaster recovery, ¿no? Y tenemos herramientas, por ejemplo, en la base de datos autónoma tenemos forma de hacer esa sincronización a un ambiente de DRP vía DataGuard. Aquí ya no estoy hablando de availability domain separados, sino inclusive a lo mejor de regiones. Puede ser que yo haga un despliegue de mi aplicativo productivo, ¿no? En Ashburn, por ejemplo, y que el otro lo quiero acá en México, en el nuevo centro de datos de Querétaro. Perfecto. Puede ser que uno de ellos, vamos a suponer que yo decido que el de Ashburn, más bien vamos a ponerlo al revés, que el de Ashburn sea el DRP y el de Querétaro sea nuestro ambiente productivo. ¿Por qué? Si yo estoy viviendo en México, me conviene que el productivo esté en México, pues ya sabiendo que esto puede abatir cuestiones de ancho de banda, latencia, etcétera. Entonces, tengo mi productivo en México, pero vamos a suponer que un caso remoto, ¿no? Que esto, por alguna razón, tuviésemos algún tema aquí en Querétaro. Perfecto. Me turno hacia mi ambiente en Ashburn, que está, pues, prácticamente en otro país, ¿no? Entonces, podemos hacer ese tipo de despliegues y asegurarnos de que se replique la información entre los centros de datos a través de estas herramientas. Estas herramientas también parte de Oracle, DataGuard, Golden Gate. En el caso de Object Storage, por ejemplo, yo puedo hacer replicación. Puede ser que yo tenga un Object Storage en esta zona y replicarlo hacia México o viceversa, ¿no? Nuevamente, esto no está implícitamente, lo tengo que hacer de forma explícita. O, por ejemplo, la replicación de los volúmenes de los discos. Puedo hacer que esa replicación también sea cross-region, ¿no? Que no solamente sea entre availability domain, sino entre regiones. Entonces, todo esto fortalece y hace más resiliente mi aplicación para poder entregar ese servicio 7x24, 365 días al año, ¿no? Y bueno, pues el 10º principio, y también súper importante, así como el hecho de tener alta disponibilidad, de no tener punto único de falla. ¿De qué me sirve todo lo anterior que les acabo de platicar? Que sea muy ágil en el despliegue, que tenga el mejor desempeño, que nunca se caiga. Si voy a estar sujeto a ataques, ¿no? Por ejemplo, de hackers, y si tengo puntos débiles en cuestión de seguridad, bueno, pues en Oracle tenemos muchas herramientas para poder complementar la parte de seguridad. Acuérdense que la seguridad es una responsabilidad compartida, por ejemplo, en el caso sobre todo de los proveedores de nube. No basta con que Oracle tenga sus sistemas de seguridad que me protegen desde físicamente el acceso a los centros de datos, como también de forma virtual las redes. Tenemos ya dentro de la parte perimetral diferentes servicios, por ejemplo, para
para lo que es la forma, detectar ataques de DDoS, que son para toda la nube de Oracle, independientemente del cliente. Pero, ¿qué sucede ya con las aplicaciones puntuales? Pues aquí entra esa parte compartida, ¿no? ¿De qué me sirve tener la posibilidad de usar mecanismos de cifrado, de tener llaves para cifrado, tener un sistema de bóveda de llaves, etcétera? Si a lo mejor yo tengo un sistema muy débil en cuanto a los passwords, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no estoy teniendo la prohibición de tener rotación de passwords o ciertas políticas de password donde todo lo demás no va a servir absolutamente de nada. Entonces, esta responsabilidad compartida, ¿no? Por un lado, bueno, Oracle hace su trabajo para lo que está en manos de Oracle poderlo cubrir. Por otro lado, da las herramientas necesarias para que ya ustedes como clientes finales puedan robustecer esa seguridad. Y justamente esto que estoy englobando acá son ese tipo de herramientas, ¿no? Bueno, una de ellas es el WAF. Dentro de las soluciones de Oracle nosotros podemos hacer un despliegue de un WAF, Web Application Firewall, como parte del servicio. Listo, esto lo cumplimos acá. No solamente el WAF, también dentro de OSI tenemos ya herramientas que están listas simplemente para poder utilizarse, ¿no? Por ejemplo, lo que son los security groups o las security zones. Algo que vale la pena comentar acá es todos los despliegues que se hacen de Oracle siempre el principio, digamos, de implementación es Zero Trust. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente cualquier servicio que ustedes desplieguen va a tener el hardening necesario para que prácticamente todo esté cerrado. Solamente, por ejemplo, cuando ustedes despliegan una máquina virtual, y seguramente lo vieron en el taller anterior, solamente está el puerto 22 listo para poder ingresar a la máquina, y además ese puerto 22 no es como un SSH común y corriente. El SSH está dispuesto de tal forma que ustedes requieren tener la llave privada de esa máquina para poder acceder con SSH. Los usuarios no tienen el típico username y password, sino que requieren esa llave privada, ¿no? Entonces, si ustedes quieren empezar a dar un servicio, tienen que, por ejemplo, en el caso de lo que serían la BCN y los Network Security Groups o Security List, tienen que explícitamente ir a la lista, si van a dar por ejemplo, un servicio web en el 80 o en el 443, ir explícitamente a la lista de seguridad de la subred de la BCN para abrir ese puerto. Y si la imagen donde están dando ese servicio es una imagen de Oracle Linux, por ejemplo, de las que nosotros tenemos como parte nativa o imágenes nativas, también eso está en un hardening. Tienen que explícitamente abrir el puerto 80 o el 443 donde están dando servicio. Entonces, ahí hay dos puntos, ¿no? Que tienen que manejar. Y si a esto todavía le ponemos el WAF, tenemos 3 puntos de entrada, o más bien de manejo, donde nuevamente explícitamente hay que hacer o abrir lo necesario para que se pueda ingresar. Entonces, fíjense cómo hay muchas herramientas, pero nuevamente esta es una responsabilidad compartida. Se tienen que, en algunos casos, implementar y tener por parte del cliente el manejo o el gobierno necesario para atender esas políticas de seguridad. Y bueno, eso es en cuanto a las redes, pero también, por ejemplo, tenemos una solución de identity. Esa solución de identity que nosotros tenemos dentro de Oracle nos puede servir tanto para los usuarios locales, pero también tenemos esta solución de IDCS donde no solo los usuarios de nube son los que se firman o los que se autentican, sino también yo puedo tener aplicaciones que utilicen este IDCS como mecanismo de autenticación, y este IDCS justamente con todas las reglas necesarias, ¿no? Por ejemplo, lo que les platiqué hace un momento, la rotación de passwords, tamaño de password, caducidad de passwords, o mecanismos, por ejemplo, de FMA para poder tener doble factor de autenticación, por ejemplo, los típicos correo electrónico, o inclusive nosotros tenemos compatibilidad con algunos plugins típicos para hacer
por ejemplo, detección de huella o detección de rostro, etcétera, para el segundo factor de autenticación que se pueden pegar al IDCS para hacer solución de Oracle. Entonces, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Creo que bastante bien. Y bueno, algunas otras herramientas, ¿no? Tenemos el CloudGuard, que viene listo. Puede decir, ¿sabes qué? Hay una lista de acceso. Como yo les contaba, las listas de acceso están todas cerradas. Pero desarrollo, dije, bueno, voy a abrir no sé, todos los puertos porque voy a hacer una prueba para llegar de on-prem hacia la nube. Y ya cuando lo lanzo a producción, a lo mejor ya no tuve la precaución de venir y dejar las políticas como eran necesarias. Bueno, pues entonces, dentro de lo que me informa este CloudGuard es precisamente eso. Me dice, ¿sabes qué? Dejaste de las redes A, B, C y D, están muy abiertos estos puertos, ¿no? Puede ser que así realmente lo requieran, pero puede ser que haya sido un error de configuración. Entonces, ese tipo de reportes me ayudan a robustecerla, ¿no? Sí, normalmente para corregir, como dice aquí, problemas de configuración que a lo mejor fueron generados por error humano, ¿no? Al momento de hacer esa configuración. Y también tenemos hoy en día, es relativamente nuevo, un sistema de verificación de vulnerabilidades, un scanning de verificación de vulnerabilidades. Así como el CloudGuard me puede decir, ¿sabes qué? Tienes este puerto abierto, o este password está débil, etcétera, o este nombre de usuario a lo mejor es un usuario de diccionario, etcétera. Pues la parte de scanning me permite justo poder hacer, por ejemplo, verificar a lo mejor, ok, ya tuve ese puerto, ya me dio me dijo el CloudGuard que tenía muy abierta esa red, pero con este sistema de scanning service yo proactivamente también puedo buscar si hay algunos otros puntos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de comentar acá son herramientas que ya están listas en Oracle para poderse utilizar con todo el desarrollo de las aplicaciones. Entonces, como se dan cuenta, pues tenemos un portafolio muy fuerte, ¿no? Para complementar estos 10 principios de diseño que son básicos en el desarrollo de las aplicaciones modernas. Y bueno, ya casi para terminar, entonces haciendo un pequeño resumen, pues prácticamente en cualquier parte del ciclo tenemos cuestiones, ¿no? El primer principio me decía, ¿sabes qué? Utiliza frameworks que ya estén probados y que sean ligeros, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, bueno, dentro del portafolio hay varios de esos que lo recomendamos. No quiere decir que no haya otros que se pueden trabajar en conjunto con Oracle, pero pues estos son, digamos, dentro de esas recomendaciones los más típicos, ¿no? Lo mismo, tenemos herramientas para el ciclo de DevOps ya como parte de OSI. En la capa de aplicación, pues todo lo que les comenté hace un momento, ¿no? La parte de API Gateway, a lo mejor no les comenté de Load Balancer, pero tenemos este sistema de Load Balancer para poder distribuir la carga entre los diferentes servicios. De hecho, nada más como breviario cultural, yo, por ejemplo, cuando hago un despliegue de Kubernetes, normalmente en un despliegue de Kubernetes yo puedo tener varios pods activos que me van a estar atendiendo diferentes servicios. Bueno, pero para que esto se vean como un solo servicio, necesito anteponer un sistema de balanceo. Aquí hay varias formas de hacerlo. Hay sistemas de balanceo que se pueden integrar como parte de la solución de Kubernetes. Se levanta un pod, ¿no? Que sería al final del día un balanceador virtual de software en un pod y que haga este balanceo hacia las máquinas. Pero por otro lado, podemos apalancar el propio sistema de balanceo de Oracle. Cuando yo hago un despliegue dentro de los archivos ya de configuración del despliegue de Kubernetes, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero un load balancer, pero que ese load balancer sea el de OSI. Perfecto.
este balanceo ya no sería un pod, sino sería el servicio de nosotros, que ya es un servicio que tiene todas las facultades de un balanceador de carga, es decir, está diseñado para balancear carga, tiene el tuning para diseñar carga, para balancear carga. Tenemos diferentes shapes dependiendo del throughput que vayamos a querer manejar en esos balanceadores, ¿no? Por ejemplo, health checks, tiene además diferentes algoritmos de balanceo, pueden hacer terminación de SSL, ¿no? Si en algún momento necesitan que el balanceador maneje, por ejemplo, los certificados de la aplicación, lo puede hacer el balanceador. Entonces, bueno, también es parte, ¿no? de los servicios que tenemos acá. Bueno, ya platiqué de Kubernetes, funciones, la parte de Apex, la cuestión de analíticos y además el manejo de lo que son los datos con los diferentes servicios, ¿no? Y bueno, aquí está la aplicación, pero alrededor de eso necesitamos precisamente todo lo que está acá, ¿no? A lo mejor hubo aquí algunos de los servicios que no vi a detalle, pero hay varias cosas importantes, ¿no? Bueno, por ejemplo, platiqué de login, log analytics, monitoreo, Java, etcétera, pero también hay cosas importantes como, por ejemplo, un Vault o certificados o bastiones, ¿no? A manera de verbiario, nosotros tenemos un bot para poder manejar las llaves o hacer la gestión de llaves, ¿no? Este es un servicio que ustedes pueden utilizar dentro de la nube de Oracle. Acuérdense, en la nube de Oracle prácticamente no hay nada que se deje sin hacer algún tipo de encripción. Por ejemplo, en la parte de almacenamiento, no puedes dejar de hacer encripción en un block storage, en el almacenamiento de la base de datos, en el lobby storage, todo que queda ya, que reside ya, digamos, en el disco físicamente, va a venir con encripción. Lo único que ustedes en algún momento pueden decidir no es tanto que tenga o no tenga encripción, sino más bien quién maneja la encripción. Por defecto, normalmente la llave de encripción es una llave que puede generar Oracle al vuelo y la administra Oracle, pero en todos los servicios que manejen algún tipo de encripción siempre les van a dar la opción. Si ustedes quieren manejar sus propias llaves, lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, cuando levantan una máquina virtual, seguramente lo vieron hace un momento en el despliegue, cuando generaron la llave, decía, ¿quieres que te genere la llave o quieres subir tu propia llave? Lo mismo para la base de datos autónoma o lo mismo para lo que es el almacenamiento. Pero a veces cuando ustedes deciden tener esa llave, denme un segundito, por favor. Perdón, entonces estamos en que si ustedes quieren manejar o hacer esa administración, a veces puede ser un poco complicado, bueno, pues tenemos este servicio. O los certificados, puede ser que ustedes tengan contratado un dominio y ese dominio, a través de una unidad certificadora, y requieren hacer uso de esos certificados dentro de algunos de estos servicios. Ya les comenté el de Load Balancer, pero puede ser para cualquier otra cuestión que requiera en algún momento un certificado. Bueno, tenemos también forma de hacer administración de certificados. O, por ejemplo, el manejo de bastiones. Hay ocasiones en las que yo quiero hacer mi arquitectura de tal manera que tenga dentro de la red o de la BCN, que es como nosotros denominamos a todo lo que está relacionado con nuestra red, hacer una subdivisión y tener, por ejemplo, una subred que haga la función de DMZ, y por otro lado tenemos una red privada donde hacemos ya la creación de todos los servicios, y a lo mejor esto lo tengo después conectado con una VPN, ¿no? Hacia un premo, hacia otro lugar, pero ¿qué sucede si yo tengo mis servicios acá en la parte privada y no hay otra forma de accederlos? Pues normalmente en la zona desmilitarizada tengo que implementar un bastión. Aquí hay dos formas de hacerlo. Puedo levantar una VM donde yo le configuro todo lo necesario para que esto funcione como bastión, o también tenemos un bastión as a service, ¿no? Donde ya dentro de Oracle se despliega una máquina con lo necesario y con las conexiones hacia la zona militarizada donde requiero acceder. Entonces, vean cómo hay una gran oferta. No está por default. Muchas de estas cosas se tienen que
implementar explícitamente o configurar explícitamente. Pero ahí están las herramientas para que se utilicen, ¿no? Entonces, bueno, esto fue a manera de resumen. Y bueno, pues ya un caso, un ejemplo práctico, ¿no? La típica solución de donde para una clínica o para los ambientes médicos, ¿no? Donde quizás yo tenga una solución donde por un lado tengo la base de datos de los doctores, sus experiencias, su calendario, dónde están dando consulta. Después un portal donde yo puedo encontrar un doctor y me va a relacionar precisamente con otro portal donde pueden entrar los pacientes que están buscando ese doctor, esa área de especialidad, etcétera. Bueno, pues este tipo de aplicaciones se pueden desarrollar de una forma muy rápida y muy ágil con todas estas herramientas que acabo de comentar, ¿no? Anteriormente, todo esto en una aplicación monolítica, pues requería quizás una gran cantidad de infraestructura, ¿no? Y además, pues que un cambio sobre esto a lo mejor requería ir a la parte core de esa aplicación y por eso un cambio mayor. Hoy con las aplicaciones ágiles, cualquiera de estos módulos o patrones, digamos, de desarrollo, rápidamente se pueden intercambiar piezas o modernizar piezas de una forma muy rápida, muy ágil. Entonces, y bueno, aunado a esto, ya como última lámina, pues como ustedes sabrán, hoy hay varios patrones de arquitectura que son necesarios para estas aplicaciones o este desarrollo de aplicaciones de forma ágil, ¿no? Varios de ellos a lo mejor ya los comenté ahorita, pero pues sí hay hoy en día, normalmente son modelos que nos rigen cómo hacer esa infraestructura. Prácticamente para cada uno de esos patrones que existen hoy en día, como ustedes vieron, tenemos alguna solución, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Event Driven, donde requerimos streaming, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, ya se los mostré hace un ratito, tenemos esto. Por otro lado, a lo mejor lo de load code, ¿no? Por aquí platiqué hace un momento de Apex. Por ejemplo, la parte de autónomos. Aquí en la cuestión de inteligencia artificial, si nosotros vamos a hacer una aplicación que requiere inteligencia artificial, bueno, ya les platiqué, estas soluciones requieren de varios componentes. Por un lado, la parte de storage, ¿no? Que ya les dije, nosotros tenemos forma a través de nuestro Object Storage apoyar lo que serían los data lakes, donde va a residir toda la información que después se va a tratar a través de un analítico o de un mecanismo de machine learning, que también como breviario cultural, no sé si ya se los comentaron anteriormente o si no se los van a comentar, la base de datos autónoma, aparte de los modelos de machine learning que tiene para uso propio y para dar esa autonomía a la base de datos, también tiene modelos de machine learning que pueden ser utilizados ya por usuarios finales o desarrolladores al final. Ya hay algoritmos, hay modelos, etcétera, que pueden ser utilizados para explotar toda la información que se aloja en esos data lakes, ¿no? Y bueno, pues prácticamente para cada uno de estos patrones tenemos algún producto. A lo mejor no lo mencioné hace un momento, pero si hoy en día ustedes tienen una solución de SaaS con Oracle, acuérdense que las soluciones SaaS son soluciones ya de empresariales, ¿no? Donde el usuario final se olvida ya de lo que sería la base de datos, el aplicativo. Es simplemente ya un portal donde tiene un servicio. Pero hay ocasiones que a lo mejor esos portales requieren hacer conexiones con aplicaciones legacy, aplicaciones on-prem o aplicaciones que están pueden ser clientes o pueden ser proveedores, por ejemplo. Bueno, tenemos también un conjunto de extensiones para SaaS que me permiten hacer esa interoperabilidad a través pues, de APIs, a través de servicios REST, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues como se dan cuenta, todos estos patrones son atendidos también con esas 10 recomendaciones de las cuales yo platiqué hace un momento. Y pues bueno, con eso termino mi plática del día de hoy.